se usó en el famoso estudio 329 del Paxil, donde efectos secundarios, como casos agresivos de pensamientos y actos homicidas, se categorizaron bajo la palabra hostilidad, mientras que bajo el nebuloso término de riesgo emocional, se archivaron los pensamientos y acciones suicidas. En muchos casos, los ensayos clínicos están establecidos para no identificar violencia ni suicidio en lo más mínimo. It is a problem that if these clinical trials don't specifically really ask a lot of questions about the nature of suicidal ideation and how the person feels and hopelessness and akathisia, if they don't ask those questions very specifically, they're not going to really get that data and it's not going to come up. El diseño de ensayos parciales para evitar hallazgos negativos, la interpretación de datos en bruto a favor de tu fármaco y darle la vuelta a todo el estudio para acentuar lo positivo son solo algunas de las muchas formas de hacer que el ensayo sea parcial. Es esta tormenta perfecta de deshonestidad intelectual lo que ha llevado a un experto en fármacos a concluir que se puede demostrar que la mayoría de los hallazgos de investigación son falsos. Las empresas de fármacos son las dueñas de esos estudios, y cuando creen que tienen suficientes pruebas para convencer a quienes los regulan de que su fármaco es seguro y eficaz, les presentan sus ensayos clínicos de la tercera fase para su aprobación. La FDA solo requiere 2 ensayos clínicos, así que las empresas de fármacos pueden conducir tantos estudios como haga falta para encontrar los 2 que tengan la mejor oportunidad de aprobación de la FDA. You only need 2 positive trials against placebo, and it doesn't matter if you did 1,000, as long as you get 2. And it's amazing, sometimes they actually don't. They might pool data from another couple of clinical trials in order to get that approved. They don't need to report all their data. They don't need to report all the trials that they do. They only need to report the ones that they want. They can handpick whichever one they want and then submit just those couple to the FDA. Como director de la División de Productos Médicos Neurofarmacológicos de la FDA, el psiquiatra Paul Levere se quejaba de que el patrocinador podría simplemente hacer estudios hasta que las ranas criasen pelo, hasta lograr que un par de esos estudios casualmente fueran significativos estadísticamente, sacarlos y decir que se ajustaban a los criterios. The New England Journal published a study about a year ago showing that many clinical trials that had been conducted and registered with the Food and Drug Administration were never published because they came out showing no significant advantage over placebo. So antidepressants are not as effective as they are being made out to be, and the side effects are not as emphasized as much as they should be. Este punto lo hizo obvio en el 2008 el psicólogo Irving Kirsch y sus colegas, quienes obtuvieron cada ensayo clínico que se presentara alguna vez, publicado o no, de la FDA de Estados Unidos de 4 antidepresivos de la nueva generación. Los resultados fueron tanto alarmantes como ilustrativos. En las palabras de Kirsch, las medicaciones antidepresivas han mostrado solo beneficios modestos en relación con el tratamiento de placebos, y cuando se incluyen datos de ensayos no publicados, el beneficio cae por debajo del criterio para una importancia clínica. Además de esto, se han descubierto cantidades de efectos secundarios asociados con cada uno de estos antidepresivos, incluyendo homicidio, suicidio y asesinato en masa. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two, and where's your risk to benefit ratio? It's down the toilet. Pero los psiquiatras desestimaron el estudio de Kirsch, porque los fármacos psicotrópicos son un negocio redondo y los ensayos clínicos son una gran parte de ese negocio. Tomemos por ejemplo a Martin Keller, expresidente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Brown, autor principal del estudio así llamado Paxil 329. Este ensayo clínico, que puso a prueba cientos de niños con el antidepresivo Paxil, encontró que el fármaco era, en forma general, bien tolerado y eficaz, lo que en términos científicos es un elogio efusivo. Y la lista de coautores del estudio tiene 22 de los más destacados líderes de opinión clave en la psiquiatría. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry, and this was going to be a publication that I think, took them, into the end zone on getting their approval for kids. Con la aprobación de la FDA, Paxil se convirtió en un éxito de ventas en el mercado infantil y adolescente, con ventas de $55 millones en el 2002.
No fue hasta que la oficina del fiscal general del estado de Nueva York presentó una demanda en el 2004 que la verdad salió a la luz. Los datos en bruto mostraban que Paxil no solo no era más eficaz que el placebo, sino que los pacientes jóvenes tomando Paxil tenían 6 veces más tendencia a los pensamientos suicidas. De hecho, estos datos revelaron también que 11 de 93 niños en el estudio desarrollaron efectos secundarios graves, por lo que hubo que hospitalizar a 7. Pero conforme al propio administrador de Keller, a muchos de esos niños o se les descartaba del estudio o se les codificaba como no de acuerdo al estándar para evitar tener que contarlos. Aunque no admitió su culpabilidad, la empresa farmacéutica llegó a un acuerdo extrajudicial de $2.500.000, menos de lo que Paxil hacía cada 7 horas. Siguiendo a estos cientos de demandas judiciales, pero cuando los abogados hicieron declarar al Dr. Keller, principal autor del estudio 329 de Paxil, este no admitiría demasiado. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is, I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the 5-fold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. You recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that, except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK. Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? I don't remember. ¿Cómo podía haber sabido tan poco sobre un estudio de un fármaco en el que él era el autor principal y que él mismo usó para promocionar Paxil para los niños en destacados diarios médicos y en congresos? The ultimate publication of Study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. You know, there again, and maybe you can tell me where I can find it in the paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please? Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, the longest 2 minutes sat there silent. Durante los 2 últimos años de su estudio del Paxil, Keller se embolsó personalmente $1 millón en dinero de la empresa farmacéutica, nada de lo que revelara en la investigación que publicara. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe, and they see this psychiatrist or this psychologist, took money and didn't disclose it, they wonder, well, is this causing a biases, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true. Con este nivel de corrupción dominando el campo de las pruebas de fármacos psicotrópicos, nos queda la pregunta: ¿dónde están esos a quienes se les confía nuestra protección? Se supone que los organismos gubernamentales de regulación tienen que velar por el bienestar de los pacientes. Entonces, ¿por qué se permiten tantos fármacos psicotrópicos peligrosos en el mercado? En algún punto se consideró que la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos era el estándar de oro en la seguridad farmacéutica, pero ya no cuando se trata de los fármacos psicotrópicos, pues el psiquiatra y las empresas farmacéuticas se han apoderado del proceso de aprobación.
Desde hace mucho, los consultivos de fármacos de la FDA que recomiendan la aprobación de fármacos psicotrópicos han estado bajo el dominio de psiquiatras con vínculos financieros con las empresas farmacéuticas. Un estudio mostró que el 92% de las reuniones de asesoría de la FDA en la última década tenían al menos un miembro con conflictos de intereses. En respuesta a la acusación de conflicto de intereses, la FDA dice haber intentado encontrar expertos en salud mental sin conexiones con la industria farmacéutica, pero sin encontrar uno. Para resolver esto, emiten renuncias de derechos que permiten que un psiquiatra forme parte del panel asesor sobre el fármaco, a pesar de tener un conflicto de intereses de hasta $50,000 al año con tales empresas. The advisory panels that review drugs, most of these people are direct recipients of money from usually the drug understudy, the company that's submitting the drug, and they waive the conflicts most of the time. So it's pretty pervasive, and it's quite insidious. Full waivers have been granted to the following participants. Dr. Andrew Leon for his role as a member of a data safety monitoring board for an affected firm. He receives between $10,001 and $50,000 per year. Dr. Bruce Pollock has been granted a limited waiver for his activities on an advisory board and speakers bureau for an affected firm in which he receives less than $10,001 per year. Ms. Jean Bronstein for her ownership of stock and a bond in an affected firm in which the value falls between $50,001 and $100,000. You could be paid massive amounts of money by the drug companies, you know, in this sense, and then turn your head here and say, okay, now I'm going to review the drug. And that huge conflict of interest was not to be discussed. In fact, they didn't want people putting it out there. That was the policy. So they still allow it. They still allow that conflict to continue. But now it's meant to, you know, I guess they're supposed to acknowledge if there's a conflict of interest. But acknowledging the conflict and getting rid of the conflict are two different things. La puerta giratoria entre el gobierno, el mundo académico y la industria farmacéutica es uno de los secretos peor guardados de la psiquiatría. It's a revolving door, FDA and drug, FDA and drug. So we have a system where those institutions that people trust, want to trust, would like to trust, are truly untrustworthy. Por ejemplo, Daniel Troy, que fue miembro de un grupo de presión de una empresa farmacéutica, más tarde se le contrató como asesor general para la FDA, donde presentó informes legales a favor de empresas farmacéuticas y contra las víctimas de los fármacos. He was the drug lobbyist lawyer, and then he became the general counsel of the FDA. I mean, they talk about having the wolf watch the chickens. Después de dejar la FDA, Daniel Troy volvió a la industria farmacéutica, donde ahora es vicepresidente superior y asesor general para el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline. Esta es la atmósfera en la que los psiquiatras en la FDA le dieron aprobación a los fabricantes de fármacos para vender fármacos psicotrópicos. Pero supuestamente las pruebas clínicas no deben terminar aquí. Hay una etapa final de pruebas, la cuarta fase. La cuarta fase requiere que las empresas farmacéuticas hagan un seguimiento de los efectos secundarios que sin duda ocurren en el público general, mucho más allá de los muestreos reducidos de la tercera fase. La cantidad de efectos secundarios que surgirán ahora ha motivado a un grupo de defensa a alertar al público que la mayoría de los problemas de seguridad del fármaco no serán evidentes hasta que el fármaco haya estado en el mercado por lo menos 7 años. The meds are not tested long term before they get approval from the FDA. The studies tend to be a matter of weeks or a few months, but nothing looking at over the years. And the data that's coming in now from Europe and also in the United States is that the side effects are deadly. En vez de tener una función de seguridad como vigilancia post-marketing, las pruebas clínicas de la cuarta fase se están volviendo a formular como investigación post-marketing y se les da un nuevo propósito diciendo que son medios para poner a prueba los fármacos psicotrópicos para trastornos psiquiátricos adicionales. Por ejemplo, el Zoloft, aprobado por la FDA en el 91 para tratar la depresión grave. Desde entonces también se ha aprobado para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo, el de estrés postraumático, el disfórico premenstrual, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad social.
En el 2005, el último año antes de que perdiera su patente, Zoloft tuvo beneficios brutos de $3.300 millones. Y como otros fármacos psicotrópicos, la mayor parte de esa suma es lucro puro. Por ejemplo, la fabricación de 100 pastillas de Xanax cuesta solo 2,5 centavos, pero se comercializan en $136.79, un beneficio de más de 500,000%. Por esta razón, las empresas farmacéuticas tienen márgenes de beneficio de un 16%, el triple del promedio de la mayoría de las empresas. En el 2006, se pagó a directores generales de las 10 compañías farmacéuticas más importantes un promedio de $18 millones al año, casi 400 veces el ingreso de la familia estadounidense promedio. A los inversionistas también les agradan las empresas farmacéuticas que producen fármacos psicotrópicos, puesto que los psiquiatras nunca las recetan para curar los problemas mentales, sino para manejarlos, a menudo a lo largo de toda una vida. Los clientes de por vida tienen un fuerte impacto en el saldo final. Como el famoso comentario de un analista de la bolsa: el primer desastre es que mates a la gente, el segundo que la cures. Las acciones de las empresas farmacéuticas han sido una de las ganadoras más constantes de Wall Street y ampliamente consideradas una de las inversiones más rentables que uno podría realizar. En el 2002, el total de beneficios de las 10 empresas más importantes en Fortune 500 excedía los beneficios combinados de los otros 490 negocios. Y un descenso en los precios de las acciones farmacéuticas representaría grandes pérdidas para los inversionistas del mundo, y las inversiones tienen que protegerse. Con tanto dinero en juego, no es de extrañar que a los accionistas nunca se les diga la verdad sobre los fármacos en los que han invertido su dinero. No son conscientes de que la aprobación de la FDA no garantiza la seguridad de los fármacos y que las pruebas clínicas que justifican su aprobación a menudo se basan en falsedades y engaños. Pero una vez que el fármaco está aprobado, el siguiente reto es: ¿cómo convencer a los médicos que escriben recetas de que estos fármacos en realidad son seguros, eficaces y con muy pocos efectos secundarios, cuando las pruebas por la propia empresa farmacéutica demuestran que ese no es el caso? Como poderosas sustancias psicoactivas, los fármacos psicotrópicos están disponibles solo por medio de la receta de un médico. Así que, ¿cómo los psiquiatras y las empresas farmacéuticas consiguieron convencer a millones de médicos para recetarlas a cientos de millones de personas? Las empresas farmacéuticas están ansiosas de poner sus productos en el mercado tan pronto como sea posible. Esto es, después de todo, un negocio, y cada día puede representar millones. Para asegurarles al público y a los médicos generales que sus psicotrópicos, que no han sido analizados muy a fondo, son seguros, las empresas farmacéuticas no reparan en gastos para hacer que los psiquiatras los apoyen, y ellos están muy contentos de recibir el dinero. It's really quite an interesting marriage that the drug companies have with the medical profession, and psychiatry primarily is a strong arm of that. Esta relación surge en la Facultad de Medicina. You go to medical school and you learn that drugs are the answer. And then you go into residency and you're told about this whole armamentarium of psychotropic drugs. And if somebody's bipolar, you use this whole group of drugs. If someone's depressed, you use these drugs and so on. And that is the Bible. And when you're a believer, as psychiatrists are, in the Bible of psychiatry, or in that box called psychiatry, you're not likely to stray unless you begin to think for yourself. Y una vez fuera de la Facultad de Medicina, a muchos de estos psiquiatras, verdaderos creyentes, los reclutan las empresas farmacéuticas y se les prepara como portavoces. They know then who are the psychiatrists who are most easily influenced, and they can then invest in those doctors, take those doctors to whatever fancy resort to be educated about the latest, newest med. And those people then become the experts. They go and give the talks at the medical dinners, at the fancy restaurants, or at the drug-sponsored symposia at the American Psychiatric Association. They become the teachers in the residency training programs.
Una vez que estos supuestos líderes de opinión clave les han hecho la campaña a los psiquiatras de su zona, luego pasan a los médicos generales para convencerles de que receten fármacos psicotrópicos. So you have the psychiatrists coming in now and teaching at an OBGYN convention. They'll give papers there, or they'll do, designed to address GPs and teach the GPs how to look for and diagnose these diseases and these illnesses. And again, the psychiatrist they're the ones who are going to know. Like in the medical profession, most of the doctors will say, well, these guys are the specialists in the field. I'm going to listen to how they want me to do this so that I can do it in my own practice, and they'll follow that lead and that influence, all funded by the drug companies. La instrucción de los médicos se inicia en congresos médicos como estos, donde se imparten los cursos obligatorios de educación médica continua, CME, Continual Medical Education. I'm required once a year to have so many units of postgraduate training, and so I have to go to get my hours by approved training centers that the state recognizes, and those approved training centers are run by the drug companies. Pero lejos de ser educativos, estos congresos los producen a menudo firmas de educación médica profesional contratadas por empresas farmacéuticas. Y sus seminarios sobre fármacos psicotrópicos los dirigen comúnmente psiquiatras pagados por la empresa, quienes pueden llegar a recibir $2,500 por una sola conferencia. Most of the continual medical education conferences and courses are sponsored by pharmaceutical companies, and so I can guarantee you they're not going to have doctors talking about the risks of using their medications. El propósito de estos congresos es claro, como uno de los textos del marketing de la empresa de educación médica expresa. Cualquiera que sea la mezcla de la audiencia, tienes que motivarles para poder ejercer el máximo de influencia en el mercado. Podemos ayudarte a identificarles, llegarles e influir en su comportamiento. Como estrategia de marketing, CME funciona. En un estudio, los promedios de recetas que siguieron a los congresos de educación médica ascendieron hasta un 87% para un fármaco y un 272% para otro. No es una sorpresa que la industria farmacéutica gaste ahora hasta $1,000 millones por 371,000 eventos de este tipo cada año. And as long as they're making money, they're going to do everything they can to subsidize medical education, medical journals, postgraduate medical education, including the educating of psychiatrists, to use as many drugs as possible. Y los psiquiatras pagados para dar estas charlas se las arreglan muy bien. Un ejemplo pertinente, el Dr. Charles Nemiroff de la Universidad Emory. Con profundos vínculos financieros con casi 2 docenas de empresas farmacéuticas, el Dr. Nemiroff recibió $2,800,000 en dinero farmacéutico del 2000 al 2007. Cuando se reveló que había violado la ley federal al no informar de $1,200,000 de este dinero a su universidad, dimitió como presidente del Departamento de Psiquiatría de Emory. Pero el Dr. Nemiroff no dejó de dar charlas y realizar apariciones personales. También se le desenmascaró por tener vínculos financieros con la empresa a cuyo recurso médico él había hecho una crítica favorable en una revista psiquiátrica que él mismo editaba. En otra ocasión, contrató a 14 colegas de la Universidad de Emory para escribir artículos para un suplemento especial de la revista médica por la celebración del 5º aniversario de la introducción del antidepresivo Effexor. La revista de Nemiroff es un ejemplo de un problema muy grande. En un caso notable, el New England Journal of Medicine imprimió un artículo cuyos autores tenían tantos vínculos financieros con las empresas farmacéuticas que debido a limitaciones de espacio, la revista se vio obligada a enumerarlos en su website. Impresos, estos conflictos de dinero abarcaron 3 páginas mecanografiadas a espacio simple. Pero la cosa va más allá. En muchos casos, revistas respetables han sido embaucadas para publicar estudios escritos por escritores fantasmas de las empresas farmacéuticas, pero atribuidos falsamente a psiquiatras prominentes, a quienes se les paga hasta $20,000 por poner sus nombres en ellos. The pharmaceutical industry has set up companies that are educational companies, and they create papers subpoenaed evidence has found these papers where on the top it'll say author ? i.e. they haven't yet decided who to invite to be the author of this scientific paper.
Los escritos por personas que escriben algo que firma otro son muy comunes. Hasta un 50% de los artículos de investigación psiquiátrica están escritos por escritores fantasmas. A veces el psiquiatra al que se le paga para poner su nombre en el artículo apenas le ha echado un vistazo. Tomemos por ejemplo al psiquiatra Dr. David Donner, quien refrendó Paxil como el autor principal en un estudio de 1995 publicado en la Revista Europea de Neuropsicofarmacología, solo para admitir más tarde que él no había revisado nunca ninguno de los datos reales del estudio, pero que en vez de eso firmó las reseñas. Incluso el dirigente principal de la FDA para la revisión de los ensayos clínicos de fármacos psiquiátricos, el psiquiatra Dr. Thomas Laughren, ha firmado repetidamente artículos escritos por escritores fantasmas de las empresas psiquiátricas que promocionan el uso de antidepresivos y antipsicóticos, psicotrópicos ahora etiquetados por la propia FDA como con alto riesgo de comportamiento suicida y muerte prematura. Aparte de su considerable influencia sobre los que formulan la política de la FDA, las empresas farmacéuticas ejercen un control extenso sobre los diarios psiquiátricos por medio de sustanciales presupuestos de propaganda. Every other page is a pharmaceutical ad that they pay for, and so they are the livelihood of the journals. That's how they get published. Medical journals are completely supported by the ads from drug companies. Without the ads, the journals would dwindle away. Doctors look to scientific publications as the objective source. It comes from this university, this research being done by these, highly revered, very well-respected leaders in my industry. If I can't trust them, it's doctor to doctor. I'm not listening to those sales reps. That's different. This is doctor to doctor. I'm listening to the big guy. And, they've taken over that process. The scientific literature now, you just can't trust it. Hoy en día, entre 2/3 y 3/4 de todos los ensayos clínicos publicados en diarios importantes son financiados por empresas farmacéuticas. Y para influenciar a los que recetan de forma aún más eficaz, las empresas farmacéuticas llegan a darle hasta $1 millón a las revistas por reimprimir ensayos favorables que luego pueden usar como herramientas de marketing que tienen un aspecto objetivo. Pero el financiamiento farmacéutico de la psiquiatría va incluso más allá de esto. Hasta que años de presión finalmente obligaron a una promesa de cambio reciente. La Conferencia Nacional de la APA era financiada en gran medida por empresas farmacéuticas, lo mismo que lo fueron sus esfuerzos de presión gubernamental. Pero las viejas costumbres no se pierden fácilmente. En la reciente convención de la APA, las empresas farmacéuticas estaban ahí, dando comida y dándole a los psiquiatras conferencias promocionales llamadas teatros del producto. And they get the vast majority of their funding for their associations, for their meetings, for everything from the pharmaceutical industry. So promoting pharmaceuticals is basically the only options that they have. Con los psiquiatras divulgando ya su evangelio farmacéutico en forma entusiasta al resto del campo médico, las empresas farmacéuticas también embisten a los médicos que recetan en otros flancos, usando ejércitos de representantes de ventas de la empresa farmacéutica. We always did a full frontal assault. So we always came in, our product's the best. Our product's the best, our product's the best. Are you gonna write it? Are you gonna write it? You're gonna write scripts? This was kind of our mentality. My job and my pay was based solely on my ability to push drugs through my territory. So if I wasn't moving enough prescriptions, if I wasn't moving enough pills through my territory, I was at risk of being fired, and on a lesser level, I wasn't making the bonus money. The bottom line for you was it was a business, you got paid, and you had to get as many prescriptions as you needed. That doctor to write, and you did it however you could. Una forma de poner a la gente en los fármacos psicotrópicos es por medio de las muestras gratuitas. Estas no las proporcionan los fabricantes de fármacos psicotrópicos debido a un sentido de amor al prójimo. Tienen la intención de poner al paciente en un régimen de fármacos del que no pueda salirse. Samples sitting on a shelf encourages a doctor to give that drug away and then to write an accompanying prescription for that, which will be later filled at the pharmacy. And that's what doctors wanted, to be able to not only have the samples, but give them to their friends, their family, lots to the patients, because they know if they gave the samples, you had a higher incidence of being able to prescribe. The doctors would prescribe your product. You're getting the physician comfortable with the drug, and you're getting the consumer comfortable with the drug. So let's say when the trial's over and the free drug's gone for the trial, what's the doctor going to do? Is he going to write a prescription of another product? Not if the patient's doing fine. You never want to rock the boat.
The industry and the companies fully understand that if you can get those drug samples into a doctor's hand, you're going to be able to get prescriptions out of that doctor. They're actually a very effective marketing tool, and there's quite a large percentage of the marketing budget that goes into the distribution of samples. En el 2003, los representantes de ventas farmacéuticas entregaron $16.400.000 en muestras gratuitas. Y para venderlas aún con más facilidad, los representantes de ventas tienen otra arma oculta: información de prescripciones compradas en farmacias, información que obtienen empresas de seguimiento de recetas. You'd get a list with like Dr. XYZ, Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa, and it would tell you how many scripts, give or take, let's say 10, per month or per week, that physician was writing of those products. So we knew everything about our doctors, which ones were the most valuable, which ones to spend the most time on, and what we needed to do, and where their weak spots were. So it was very valuable in that you frequently, as the sales rep, knew better what the doctor was actually doing than the doctor did himself, because he wasn't tracking his own prescriptions. La industria farmacéutica gasta ahora $22.000 millones al año haciendo marketing a médicos para aumentar las recetas, un pasmoso 90% de su presupuesto de marketing. Y esta inversión ha redituado. Hoy en día, los fármacos psicotrópicos son un negocio de miles y miles de millones, con más de 2/3 recetados por médicos generales. Pero los psiquiatras son los que están a la vanguardia, haciendo correr la voz. Y cuando el uso de fármacos psicotrópicos se cuestiona o recibe mala publicidad, líderes de opinión psiquiátricos pagados desvían los ataques y desacreditan a los críticos. O simplemente pueden usar su posición para hacer que el problema se vaya. Un ejemplo que viene al caso: el doctor en psiquiatría Daniel Casey, presidente del primer consejo asesor de la FDA, que se reunió en 1991 para decidir si una etiqueta de aviso sobre el aumento en el riesgo de suicidio debería añadirse a la etiqueta de Prozac. En la audiencia, un miembro de familia tras otro se presentó para mostrar cómo el Prozac había perjudicado a sus niños y seres queridos. Al final, sin embargo, el doctor Casey y sus colegas votaron en contra de la etiqueta, citando falta de pruebas. Pero lo que muchos en la audiencia no sabían es que 5 personas del panel de 9 miembros tenían vínculos financieros significativos con empresas farmacéuticas. El propio Casey se convirtió en el presidente de un panel asesor de la FDA que votó la aprobación de otro antidepresivo, Zoloft, más tarde ese mismo año, y pronto se convirtió en uno de los oradores más solicitados en pro del Zoloft. Pero la corrupción va más allá incluso de los psiquiatras en la FDA. A directores de instituciones psiquiátricas importantes les pagan considerablemente las empresas farmacéuticas, como el delegado del director del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, quien en un año recibió $140.000. Incluso los organismos gubernamentales no están inmunes al conflicto de intereses. En el 2006, el estado de Texas llevó a juicio al fabricante de fármacos Janssen por llevar en avión a los dirigentes de salud mental pertenecientes al estado a otros estados a lo largo de la nación para promocionar su fármaco Risperdal. Eso incluía beneficios, gastos de viaje y honorarios por discursos. Incluso en el nivel federal, el jefe de psiquiatría geriátrica en el Instituto de Salud Mental Nacional de Estados Unidos fue condenado ese mismo año por aceptar y no revelar más de $250,000 de las empresas farmacéuticas como intercambio por consultas, anticipos y gastos de viaje. El resultado de estas campañas de educación de médicos pagadas por compañías farmacéuticas es una explosión en la prescripción de fármacos psicotrópicos, no solo escritos por médicos, sino por muchos otros. I know some practitioners start people on drugs, on the antidepressants. There's unfortunately, a nurse practitioner that does it, and she's not supposed to. It's not in her protocol. Another nurse practitioner I work with has told me that she keeps doing it. It's gotten to the point where you have nurse practitioners, physician's assistants. There are times when that child doesn't even see a doctor. And we're seeing these prescriptions written for, and at best, the doctor may sign off on the bottom of that prescription. Los profesionales médicos en todo el mundo están dando fármacos psicotrópicos aparentemente con pocos reparos, porque los expertos en el campo les han asegurado que son seguras y necesarias. Los psiquiatras. The psychiatric community is completely responsible for the widespread use of psychotropic drugs. They're the ones writing the scripts to the large extent, and they're the ones that are proclaiming their supposed beneficial effects
And I think they're sketchy, the evidence isn't good, and the side effects are horrible. The psychiatrists are the facilitator of the diseases and therefore the prescriptions. Hoy en día, incluso las organizaciones psiquiátricas oficiales no refutan que la asociación entre la psiquiatría y las empresas farmacéuticas para promocionar fármacos psicotrópicos a doctores es significante y casi imposible de evitar. Pero muy pronto, esta asociación se dio cuenta de que promocionar a los médicos no era suficiente. ¿Cómo podían llegar a su objetivo demográfico, el consumidor final, y llevarles a las consultas para exigir esos fármacos? A mediados de los 70, Henry Gadsden, director de Merck, una de las corporaciones farmacéuticas más grandes del mundo, le dijo a la revista Fortune que quería que su empresa fuera más como el fabricante de chicles Wrigley y venderle a todo el mundo, incluso a gente sana. ¿Se ha hecho realidad el sueño de Gadsden? ¿Está el marketing dirigiendo ahora la maquinaria de una de las industrias más lucrativas de la Tierra? ¿Se están comercializando los fármacos psicotrópicos como el chicle? Los fármacos psicotrópicos se están comercializando en dos frentes. El primero es por medio de campañas de ventas dirigidas a médicos, psiquiatras y a otros que recetan. En un segundo flanco, los fármacos se promocionan enérgicamente a los consumidores, a ti. Hasta hace poco, sin embargo, era raro ver un anuncio de fármaco en la televisión, porque según la ley, las empresas tienen que enumerar todos los efectos secundarios, una lista demasiado larga para un anuncio de 30 o 60 segundos. Pero en 1997, los grupos de presión de las empresas de fármacos hicieron que el Congreso de Estados Unidos relajara esta regla y les permitiera mencionar solo algunos de los efectos secundarios. Con este simple cambio, anunciar fármacos psicotrópicos en la televisión norteamericana de pronto se hizo posible. Y esto abrió las compuertas a un torrente de anuncios que ascendió de $595 millones al año en 1996 a $4.700 millones hoy en día, un aumento de casi el 700%. The directed consumer advertising on television, they don't give that message that in order to be healthy, you need to be off drugs. They don't give you that message. They give you the message that, oh, you have a problem, you have an issue, here's the drug that'll fix you. Y un montón de dinero hace que este mensaje llegue. El televidente promedio americano llega a ver hasta 16 horas de anuncios de fármacos al año. The pharmaceutical industry reaches right into our living room on a daily basis and tries to convince us that we have this problem that they can solve with a pill. That's dangerous. If you watch any primetime TV, if you watch any primetime news, you're going to get multiple advertisements for whatever the current med is of choice. On television, there are ads now that say, you have got this condition and you're feeling miserable. Ask your doctor to give you this pill. Take this pill, it's over the counter. We're being taught, our society really pushes the idea of quick, simple answers. Ask your doctor if Abilify is right for you. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. Ask your doctor about Prestige. Ask your doctor if it's right. Talk to your doctor about the risks and benefits of adding Abilify. If you can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, stands to reason you're going to sell more pills. Para ver lo eficaz que es esta estrategia de marketing de pregúntele a su médico, un estudio patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Mental en el 2005 envió actores entrenados a consultorios de médicos y psiquiatras declarando estar deprimidos y solicitando un antidepresivo concreto. 50% de ellos recibieron una receta para el fármaco concreto que pedían, e incluso si el actor no pedía ningún fármaco psicotrópico en absoluto, se le daba una prescripción una tercera parte de las veces. The doctors feel tremendously pressured to please the patient, to prescribe what the patient is asking for. Nobody likes being labeled as the doc who didn't do anything for me. The doctor is a businessman, and he knows that if he doesn't fulfill that patient's request,
there's a probability that that patient will go elsewhere because he'll find somebody that's willing to prescribe that drug. It should be the doctor's choice. It should be the doctor's evaluation driving the use of any medication. It shouldn't be giving a patient the opportunity to see something on TV and come in and ask for it by name, because doctors then are immediately put in a situation where they feel pressured to pull out the prescription pad, whereas they should have come to that conclusion based on their actual clinical data. Pero hacer que el paciente llegue y pida fármacos psicotrópicos para enfermedades que no existen le ha quitado el poder de las manos a los médicos. Y esto se ha hecho por medio de campañas de marketing de fármacos psiquiátricos que llenan los cofres de los puntos de venta de los medios de comunicación. Los anuncios de fármacos en la televisión, por ejemplo, representan el 55% del presupuesto de publicidad directa al consumidor de la industria farmacéutica, y las estimaciones muestran que si estos anuncios televisivos se prohibieran alguna vez, las ventas por receta solo en Estados Unidos se desplomarían en $10,000 millones. Las revistas y otros medios impresos también dependen de otras empresas farmacéuticas para la mayor parte de sus dólares de propaganda, más de $1,800 millones al año. ¿Pero es esto algo bueno? ¿Estas cantidades masivas de ingresos por anuncios distorsionan lo que vemos en los medios? You know, obviously the advertising pays for the television programs. So the real money is in the advertising, not in the television program. So that's where the money is. I don't know of too many magazines that want to run huge advertisements blasting the drug companies that are paying for the magazine on the next page. They're going to take a lot of heat, and people are going to pull their ads if they start doing that. So again, you have a huge conflict of interest at play with the mass media. Esta asociación entre la industria farmacéutica y los medios de comunicación también se extiende a los anuncios de servicio público que promocionan la enfermedad psiquiátrica. Kids with ADHD or you have postpartum depression. Still dealing with depression? It could be your time for change. A los psiquiatras se les presenta promocionando fármacos en estrenos de noticias en video, los cuales sencillamente parecen informes de noticias en TV, pero que en realidad son anuncios de marketing producidos por la compañía farmacéutica. En las entrevistas de noticias, los expertos vienen de los departamentos de oradores de empresas farmacéuticas y esos psiquiatras raramente revelan sus lazos financieros. Como resultado, los segmentos de la asistencia a la salud mental en los medios de comunicación raramente se desvían de la línea compartida con la psiquiatría. Los fármacos psicotrópicos se mencionan en películas y en la televisión, tales como Prozac en la serie de TV The Sopranos, y Zoloft, un producto colocado en la película El Sexto Sentido. Esta montaña de marketing no está solo confinada a los medios de difusión radiotelevisivos. Los medios impresos están inundados con propaganda de fármacos disfrazada de noticias e información. All you have to do is look at any accepted magazine in America today, whether it be an even a woman's journal or a men's journal. There's always some type of pharmaceutical product that's being focused. And they've gone so far as to give away free samples. All you have to do is write in this coupon. Y el mensaje del fármaco psiquiátrico ha llegado a infiltrarse incluso en la radio pública financiada por el contribuyente. Por ejemplo, el psiquiatra Frederick Goodwin presentó un programa de entrevistas durante años donde defendía el uso de los fármacos psicotrópicos. Como oiremos hoy, el Dr. Goodwin le aseguró a sus oyentes, los tratamientos modernos, los estabilizadores del estado de ánimo en particular, han demostrado ser tanto seguros como eficaces en los niños bipolares. Lo que no dijo era que la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline le pagaría $2,500 por dar una conferencia esa misma noche promocionando su fármaco estabilizador del ánimo, Lamictal. Y había más. La misma semana que el Dr. Goodwin le dijo a las audiencias de radio que no hay pruebas científicas creíbles que relacionen los antidepresivos con la violencia o el suicidio, se llevó una tajada de $20,000 de Glaxo. Glaxo había admitido ya que había ocultado estudios que revelaban que su antidepresivo Paxil aumentaba el riesgo de suicidio. Una investigación subsiguiente reveló que Goodwin no había informado más de $1,300,000 en ingreso proveniente de la empresa farmacéutica. ¿Podría ser que este nivel de conflicto de intereses estuviera impidiendo que los medios de comunicación comerciales revelaran toda la verdad sobre los fármacos psicotrópicos? As long as we have direct-to-consumer advertising and the marketing dollars the pharmaceutical companies put into it, you will not hear a companion story or any information about a school shooter or a person who went to their work and killed all their family members and friends. You will never hear
whether or not they were on a medication. What you will hear is how depressed they were. And you'll have consultant after consultant and psychiatrist after psychiatrist coming up and being interviewed to discuss how mentally screwed up this person was and how they weren't doing their treatment the way they were supposed to, or they didn't seek treatment when they should have. Esta historia ha protegido a los psiquiatras y a sus fármacos durante décadas. Para entender por qué uno lo oye tan a menudo, no tiene que mirar más allá del balance final esencial. Como partes de grandes gigantes corporativos, las compañías de los medios de comunicación hoy en día están en el asunto de hacer dinero, y para sus directores generales mantener los precios de sus acciones elevados es parte de la descripción y deberes de sus trabajos. Y cuando el dinero de publicidad farmacéutico está en tu flujo sanguíneo, hay poca posibilidad de que vayas a complicar el asunto. Con las fuentes tradicionales comprometidas así, uno podría preguntarse si la información que recibe sobre los fármacos psicotrópicos es realmente toda la historia. Pero, ¿qué pasa con el Internet? Bueno, los psiquiatras y las empresas farmacéuticas ya están promocionando los fármacos psicotrópicos en el ciberespacio, también con muy pocas restricciones. If a patient goes online and looks up a drug and puts in a drug's name, and there'll be a bunch of sites that come up, many of those sites will be funded by the drug companies, but you won't be able to tell from the site. You'd have to, dig up, if at all. You may have no idea that that site was funded at all by the drug company. And especially those ones like Ask a Doctor, those are definitely drug company driven. A través de cada punto de salida de comunicación que pueden influir, los psiquiatras y las empresas farmacéuticas trabajan en equipo para repetir este mensaje único y sin tregua. ¿Estás enfermo? Tenemos la respuesta. Y pregúntale a tu médico. Las mujeres son un objetivo especial para estas campañas, tanto por medio de las revistas como por los programas de entrevistas diurnos. Esto parece funcionar, con casi 2/3 de todos los fármacos psicotrópicos ingeridos por mujeres. We don't get the full truth because the media is owned by Big Pharma. You just turn on your radio or open your newspaper and you'll find ads. They're not going to bite the hand that feeds them. They don't tell the truth. It's a vicious cycle because the more these drugs are marketed, the more people want to take them. The more money goes to pharma to market more drugs. Pero a pesar de su éxito, los psiquiatras y las empresas farmacéuticas para las que trabajan no están satisfechos solo con campañas de medios de comunicación. Así que su siguiente estrategia es: ¿cómo convences todavía a más gente para que tome fármacos psicotrópicos mientras te mantienes como una influencia oculta? Las empresas farmacéuticas se gastan miles de millones cada año para promocionar su última droga. Esos esfuerzos son obvios. Pero hay formas ocultas en que los psiquiatras y las empresas farmacéuticas pueden hacer que tú le preguntes a tu médico sin que tú lo sepas siquiera. Podría parecer imposible que pudiera crearse un antojo por los fármacos psicotrópicos sin que uno siquiera fuera consciente de ello. ¿Podría ser eso verdad? Bueno, si sabes qué buscar, encontrarás campañas de marketing de fármacos prácticamente en todas partes. En hospitales, los programas que promocionan a los psicotrópicos se emiten por cadenas como El Canal del Paciente en circuitos cerrados de televisión. Se pueden encontrar en libros para niños como Brandon y el oso bipolar, donde a un muchachito se le dice que sus sentimientos los causan compuestos químicos en su cerebro que pueden controlarse con buena medicina. Hay programas de concientización de la salud mental que hacen giras por los campus universitarios para promocionar chequeos de salud mental. Otra promoción oculta atrajo a unas chicas de preparatoria a una conferencia sobre trastornos alimenticios para venderles Zoloft. ¿De dónde salen estas campañas? Muchas de ellas vienen de grupos pantalla de la industria dirigidos por psiquiatras, pero con una pose de grupos compasivos de apoyo al paciente. A group that's focused on people who get depressed, or these support groups. Those are all also funded by and driven by, in large part, the drug companies. The fact that they're being, highly funded by the drug companies puts into question, the information that they're providing. De hecho, una encuesta global estima que 2/3 de todos los grupos de defensa del paciente dependen de empresas farmacéuticas o fabricantes de artilugios para por lo menos algo de sus ingresos.
A través de entrevistas en los medios, anuncios de servicio público y eventos promocionales, los grupos pantalla de la psiquiatría predican que al menos un cuarto de todos los habitantes están mentalmente enfermos. Tú también podrías estarlo, y no hay nada que puedas hacer al respecto salvo tomar psicotrópicos por el resto de tu vida. Y de todos los programas que usan para que la gente empiece con estas drogas, uno de los que más éxito tiene y suena más benévolo es la campaña de test de salud mental. Todo empieza con los psiquiatras y sus tests basados muy ampliamente en el DSM, que abarcan situaciones normales de la vida como la tristeza, el nerviosismo y la soledad ocasional. Because the symptoms are so subjective and the way they decide to describe it, everybody's got depression. So then they started targeting the kids and doing this at schools, and they implemented it through the school process. Coming to the schools and having depression screening days. People would come in and they'd fill out these questionnaires and, oh yeah, you've got it. Brought in quite a few new customers. Pero con estadísticas que demuestran que más de un cuarto de los que hacen esos test en miles de lugares de test, después empiezan a tomar antidepresivos. Es difícil ver estos tests como ninguna otra cosa que una oportunidad de marketing espectacular. Uno de esos grupos pantalla, la Corporación Test para la Salud Mental, patrocina campañas, el Día Nacional de los Tests para la Depresión, con encuestas simples para detectar gente con enfermedades mentales. Pero lo que no se revela es que los tests para la salud mental han recibido un total de casi $5 millones por lo menos, de 7 empresas farmacéuticas, todas ellas fabricantes de fármacos psicotrópicos que se les dan a los niños. De toda la demografía, estas empresas de test de salud mental se centran especialmente en los adolescentes. Los TeenScreen es el mayor programa de test en el mundo. Un programa nacional de Estados Unidos bajo el disfraz de prevención del suicidio, centrado en estudiantes de preparatoria. Estos tests se desarrollaron por el Dr. David Schaffer, un psiquiatra con fuertes vínculos con la industria farmacéutica. TeenScreen is a series of questions that take about 10 minutes for kids to answer. It's targeted at high school kids. On the TeenScreen case, it asks, do you sometimes feel like other people have an easier life, or, you know, do sometimes you feel bad about yourself and other times you feel good about yourself? Well, given where you are in that particular day and what's happened, you're going to answer that differently. Once this test comes back that the child answered it based on how his emotions were at that very moment, that information gets passed back to the school, possibly the guidance counselor, adjustment counselor, or the school counselor herself, and that child is then referred on to mental health agency. Y los estudios muestran ahora que una vez frente a un psiquiatra, a 9 de cada 10 niños se les prescribe un fármaco psicotrópico. Usando un lenguaje alarmista y estadísticas engañosas, el TeenScreen intenta asustar a los padres temerosos de que su hijo pueda tener tendencias suicidas. Pero una mirada más de cerca revela que esto no es un programa de prevención del suicidio en lo más mínimo, sino una campaña de marketing farmacéutico. Y este marketing y su amplia red de diagnóstico crea un gran promedio de lo que se conoce como positivos falsos. Según la propia admisión de Schaffer, al 84% de todos los estudiantes que hacen el test se les etiquetó falsamente con tendencias suicidas. De manera previsible, muchos padres ven al TeenScreen con suspicacia. Para evitar esto, el personal de TeenScreen le ha ofrecido a los niños incentivos tales como cupones para el cine o pizza gratis para motivarles a conseguir la firma de sus padres o un impreso de consentimiento. Para eliminar la objeción de los padres, TeenScreen ha instituido incluso una política de consentimiento pasivo, por la cual si los padres no se oponen formalmente por escrito, se supone que el niño tiene permiso para que se le hagan los tests. Typically, the permission slip that comes home is a permission slip that if you don't sign it, they will give the children the screening anyway. Y para muchos que terminan el cuestionario de los tests, los resultados pueden ser desoladores. En Colorado, TeenScreen etiquetó a más de la mitad de todos los colegiales como en riesgo de suicidio, a pesar del estudio gubernamental que indicaba una proporción de menos de 1 entre 10,000 suicidios de adolescentes, mucho menos posibilidades que de ser alcanzado por un rayo. De hecho, en la última década, el índice de suicidio de los adolescentes estadounidenses no se ha elevado, sino que se ha reducido en un 25%. There's no data that supports that, doing something like a TeenScreen is actually going to reduce suicides.
they themselves have indicated that the numbers are so small, the suicide rate is so small, that, you can't really get an accurate read on whether it works or not. Además de eso, hay pruebas ahora que lejos de impedir el suicidio, los programas de test pueden de hecho causarlos. El presidente del Instituto Nacional del Consorcio de Investigación de Salud Mental concluyó: era más probable que los participantes consideraran el suicidio como una solución a un problema después del programa que antes del programa. Y la investigación ha mostrado que una vez que les empiezas a dar fármacos psicotrópicos, los niños tienden a no solo considerar el suicidio, sino que de hecho lo llevan a cabo. You may have more people that are so distraught by the way they are when they're under the influence of the drug that they do commit suicide. And I think it's entirely possible that they're not, instead of saving lives, they're going to be losing lives to suicide. Sin ninguna prueba de la eficacia por un lado y un inconveniente inmenso por el otro, Teen Screen todavía se realiza en 43 estados, en más de 500 lugares. Pero no es el único programa de test dirigido a los niños. El Sistema de Vigilancia del Comportamiento Juvenil Peligroso administra un test de 35 minutos en por lo menos 45 estados. Otro más, la Corporación Indicadores de Suicidio ha hecho test a miles de niños en 3.500 colegios en Estados Unidos. También están fuertemente respaldados por dinero farmacéutico. Y hasta ahora, para los psiquiatras y empresas farmacéuticas, ha sido una inversión magnífica. Throwing out a net and doing a typical teen screen or any type of mass assessment, we now have increased our client population tenfold. By kids who need to be either seen by a therapist and or seen by a psychiatrist. Internet es otra fuente fértil de clientes nuevos. Tomemos por ejemplo el cuestionario de salud del paciente, una lista de verificación de 16 ítems que le permite a cualquiera autodiagnosticarse con depresión en menos de 8 minutos. Uno de los que desarrollaron el cuestionario fue el psiquiatra Dr. Robert Spitzer, artífice del DSM-3, cuyos derechos de autor son propiedad de Pfizer, la mayor empresa farmacéutica del mundo, y el fabricante del antidepresivo Zoloft. Está también una versión de 2 preguntas que puede llevar menos de 1 minuto para poder aconsejarte. Pregúntale a tu médico. Los cuestionarios de test en línea abundan y verifican categorías de enfermedad psiquiátrica potenciales como el trastorno bipolar, TDAH, narcisismo, problemas de autoestima, trastornos alimenticios, adicción al sexo. We all have ups and downs because that's what normal life is. If you administer the screening on those times where you have down, you're going to be labeled as having a mental health issue. Where if you took the same screening later, you may not be, but you've already been labeled that way. And that's the danger of that. Y la etiqueta dura toda una vida. Hasta ahora, las campañas de test se han limitado a los que querían participar. Pero, ¿y si los tests ya no fueran voluntarios? ¿Conduciría esto a un aumento del suministro de fármacos? Los psiquiatras insisten en que un test de salud mental sería beneficioso para todos. Pero ¿es esto cierto? ¿Y cuáles son los riesgos? En el 2003, un grupo de asesoramiento presidencial conocido como la Comisión Nueva Libertad para la Salud Mental publicó un programa exhaustivo con su estrategia de realizar test en importantes áreas de la sociedad americana por cualquier señal de enfermedad mental. Algunas de sus metas incluían programas que crean detección temprana de la enfermedad mental, aumentar el papel de los colegios en la diagnosis y tratamiento de los problemas mentales, y la expansión del uso de los test de salud mental más allá del diván del psiquiatra y en los consultorios de los médicos generales. It's going to screen the population for mental health. The whole population. They're going to do it by stages, starting with school children, of course. Hasta ahora los test de salud mental obligatorios no son aún una realidad, salvo para unas pequeñas áreas de la sociedad. Una de ellas consiste en la más impotente y más privada de derechos de todos, el albergue para niños. A child goes into foster care, they label the child with some kind of a psychological problem. The child is immediately sent to therapy. Well, the therapist will say, well, I believe the child needs to be on something. So they recommend
that the child see a psychiatrist to have the drug administered. Out of the 60, 65 families that I see, easily 90% of the kids they have the mental health diagnosis to begin with. If they get it from a psychiatrist, it almost always comes with meds. And I think that we see identified as at-risk kids in the community, and we see some of the most intense situations, and a lot of them are on 4 or 5 different meds. I've seen children that when the day they're taken out of their parents' custody and placed into state custody, actually seem happy, healthy, vibrant, energetic. And then, 2 months later, after they've begun taking these medications, they are very slow. They are zombie-like, is the best way to describe it. Hoy todos los niños que entran en el sistema de albergues de Texas reciben test de salud mental. El resultado, el 60% de la población de niños en albergue del estado se ha diagnosticado y se le ha puesto en por lo menos un fármaco psiquiátrico, incluyendo algunos niños tan pequeños como de 3 años. Y es peor en otros estados. En Massachusetts, por ejemplo,